ojos un momento así en esa actitud de oración. Quiero que sepas que Dios te trae. Señor, ayúdanos a escuchar el latido de tu corazón. Ayúdanos a escuchar tus pasos acercándote hacia nosotros. Ayúdanos a escuchar tu dulce voz, Jesús, diciéndonos: te amo. Padre, manifiéstate hoy en la iglesia. No dejes que nada se interponga, nada robe la atención, nada distraiga en lo que tú deseas hacer. Haz algo poderoso el día de hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Le puedes dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Oye, ¿ya saludaste a la persona que eres amado? Porque oye, qué guapo te ves el día de hoy. Oye, si es tu esposa, tienes que lucirte. Dile: oye, qué guapa te ves el día de hoy, ¿no? Dile: qué bien, qué bueno que viniste. Hoy Dios te trajo. Hoy Dios quiere hacer algo grande en tu vida y en mi vida. Bueno, iglesia, hoy yo quiero hablarte de algo que nace del corazón de Dios. Y para la gente que anota el mensaje, el día de hoy se titula: Dios tiene preguntas. Dile a la persona que tienes a un lado, dile: Dios tiene preguntas. Y quiero que me acompañes a leer una cita bíblica. Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice lo siguiente: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Fíjate cómo dice la palabra. Dice que toda palabra que sale de la boca de Dios tiene fruto. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene fruto y tiene un propósito. Así que Dios ha declarado cosas sobre tu vida, y yo estoy creyendo esto en el nombre del Señor, que todo lo que Dios ha dicho sobre tu vida, sobre tu familia, Dios lo va a cumplir y Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponemos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dile: Señor, gracias, porque yo sé que vas a cumplir tu propósito. Ahora, Dios tiene preguntas. Dios está haciendo preguntas. Y mira, exactamente hace un año, nosotros como iglesia estábamos pasando por nuestro mejor momentum. Exactamente hace un año, las sillas no cabían. Estábamos poniendo más de 100 sillas en este auditorio. Entonces el auditorio estaba lleno. Literalmente me acuerdo hace un año como la gente se estaba quedando en la parte de hasta atrás, ya totalmente lleno el auditorio. De hecho, no sé si algunos recuerdan, hace un año tuvimos que empezar a poner sillas en este lado y sillas en este lado. Poníamos 2 hileras porque el lugar estaba completamente lleno. Estábamos teniendo cada domingo más de 100 personas en cada reunión. Y entonces, como pastor, como gente que tiene sueños, como gente que tiene visión, yo le dije al equipo: vamos a empezar a buscar un nuevo lugar. Vamos a empezar a buscar un nuevo local. Incluso lo comentamos con algunos de los líderes y nos empezaron a ayudar a buscar nuevos locales. Estuvimos viendo algunas bodegas, algunos salones. Fuimos a algunos salones grandes que están por la parte de acá atrás donde está el banco. Y encontramos un local, mi esposa y yo. Y cuando llegamos a ese lugar, nos gustó. Era más grande, teníamos que hacer una fuerte inversión para poder adecuarlo a nuestras necesidades. Pero nos gustó el lugar, ¿no? Había buena cantidad de estacionamiento, había, ¿cómo se llama? Buena luz, ¿no? Estaba bien ubicado, de fácil acceso. Nos encantó el lugar. Estábamos contentos con eso, ¿no? Y dijimos:
este es el lugar. Marcamos por teléfono, le dijimos a la persona para qué lo queríamos y nos dice la persona, sí, está disponible por 40,000 pesos mensuales. Y yo así, ¿sabes quién soy? ¿Sabes? ¿Tienes idea de quién soy? Y él, no, soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, ¿no? Bueno, y entonces, no le dije así, pero sí le dije, soy pastor, es para la iglesia, no estamos lucrando con esto. Y entonces él dijo, bueno, déjame ver qué puedo hacer, porque yo me fui a vivir de Tláhuac a la ciudad de León, Guanajuato, y pues el local está totalmente cerrado, nadie lo está ocupando. Y nos pusimos a orar. Incluso me acuerdo que un martes de reunión llegamos y pusimos a orar a la iglesia. Padre, si es tu voluntad, esta fue la oración, que se nos abran las puertas para que podamos obtener esas instalaciones. Y estuvimos orando y entonces le hablábamos por teléfono al Señor y sigue disponible, sí está disponible, ¿no? Y entonces la oración fue esta: Señor, si es tu voluntad que nos movamos del lugar, que el Señor nos hable y que nos acepte la renta por lo mismo que estamos pagando aquí. No, yo dije, bueno, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, sé que le estamos pagando 4 veces menos, bueno, una cantidad mucho menos de la mitad de lo que Él quiere, pero Padre, si es tu voluntad que Él lo acepte. Y entonces nos habla por teléfono y me dice, oigan, sí se los queremos rentar, pero ¿no me pueden ofrecer un poco más? Y la respuesta fue, no, es lo que tenemos. Bueno, déjenme consultarlo con la familia y a ver qué piensan ellos. Jamás nos volvió a marcar. Ahora, te voy a ser honesto, eso generó como que cierta desesperación en mí. Pero no nos movimos del lugar porque Dios estaba respondiendo. Si nos hubiéramos movido del lugar, fue lo que sucedió en las semanas siguientes. Muchas de las personas que asistían a la iglesia con regularidad, algunos se cambiaron a vivir a otros lugares fuera de la ciudad. Como que todos se pusieron de acuerdo. Mi pastor, me ofrecieron trabajo no sé, en Alemania. No, pero sí hubo alguien que dijo, me ofrecieron trabajo en otro lugar y me tengo que mover, pastor, se me complica ir a la iglesia, voy a cambiarme de residencia, ¿no? Bro, no te preocupes, oramos por él, lo bendecimos. Y luego a la otra semana, otra persona, me ofrecen trabajo en otro lugar. La gente se empezó a ir. ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos movido y la asistencia baja? Nos hubiéramos visto en un gran problema. Y en el momento yo me sentí triste, me sentí sacado de onda y le decía al Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Bien dramático el pastor, ¿no? Pero, o sea, Padre, mira, la iglesia está creciendo y nos cierras ese lugar. El Señor sabía que era lo que iba a pasar y por eso no permitió que nos moviéramos. Me queda claro que Dios está hablando. Así que quiero decirte esto: tal vez han pasado situaciones en tu vida que no entiendes por qué están pasando. Puede que sean situaciones duras o pueden ser situaciones que te estén haciendo reflexionar, pero el punto es este: todas estas cosas están pasando porque Dios te está llamando. Dios te está llamando. Alguien iba a aplaudir, por favor. Si alguien va a aplaudirle al Rey, apláudale fuerte. Y entonces esto me hizo pensar en 2 cosas. Toda esta experiencia me hizo reflexionar en 2 cosas. Dios está hablando. La pregunta es, ¿lo estamos escuchando o lo estamos ignorando? Y si lo estamos escuchando, ¿cuál es nuestra respuesta a ese llamado? Porque quiero que sepas que Dios está haciendo preguntas. Y hoy quiero hablarte un poco de por qué Dios hace preguntas. Y algo que viene a mi mente es esto: ¿por qué Dios hace preguntas si Él lo sabe todo? ¿Estás de acuerdo que Dios todo lo sabe?
Él es omnisciente, Él tiene todo el conocimiento, Él todo lo sabe. ¿Por qué Dios hace preguntas si Dios todo lo sabe? Nosotros hacemos preguntas para obtener información, ¿cierto o falso? Por ejemplo, vives en tu casa, obvio, pero ahorita te voy a decir por qué lo estoy diciendo así. Porque vives en tu casa, pero a veces no sabes en dónde está el cereal, ¿no? Llevas viviendo a lo mejor ahí 20 años en el mismo lugar y le preguntas a tu esposa, ¿dónde está el cereal? Y tu esposa te pregunta, ¿dónde siempre? ¿No? O por ejemplo, vas a la despensa y cuando regresas de comprar la despensa, tu esposa te dice, ayúdenme a acomodar la despensa. Y tú le preguntas, amor, ¿dónde va la mayonesa? ¿No? Y tu esposa te responde, pues si vives aquí, tú sabes dónde va la mayonesa. La cosa es que nosotros hacemos preguntas para obtener información. Siempre hacemos preguntas para obtener información. Si vas en la calle y no sabes a dónde llegar, hoy en día le haces preguntas a Google Maps o a Waze, ¿no? Le haces preguntas a las personas en la calle para obtener información. Nos hacemos preguntas a veces tan absurdas como ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero ¿por qué Dios hace preguntas si Dios lo sabe absolutamente todo? Pues bueno, la respuesta es esta. Dios nos hace preguntas para iluminarnos y para instruirnos. A diferencia de nosotros hacemos preguntas para obtener información. Dios nos hace preguntas para darnos iluminación, para darnos instrucción. Nosotros hacemos preguntas para nuestro beneficio, pero Dios hace preguntas también para nuestro beneficio. Algunos podrían pensar que es para el beneficio de Dios. No, Dios hace preguntas para nuestro beneficio. Y entonces vamos a ver el día de hoy por qué Dios está hablando y por qué Dios nos habla por medio de preguntas. Y lo primero que quiero que sepas es que Dios nos hace preguntas para hacernos pensar. Mateo capítulo 18, versículo 12 dice así: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar a la perdida? Ahora, pon atención. Muchos cuando leen este pasaje creen que lo que el Señor Jesús está haciendo es una afirmación. Él no está afirmando. ¿Qué está haciendo? Preguntando. O sea, literalmente Él dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una, ¿qué hará? ¿Acaso podrá dejar a las otras 99 para buscar a la que se perdió? No es una afirmación, es una pregunta. ¿Y por qué está haciendo eso? Porque él lo que pretende es hacer pensar a sus discípulos. A veces nos acercamos a Dios nosotros con preguntas y le decimos al Señor, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? ¿Será bueno ir a la iglesia el domingo? Tú sabes cuál es la respuesta del Señor. Y entonces el Señor te pregunta, ¿tú qué crees? ¿Por qué lo hace? Porque quiere hacerte pensar. Algunos piensan, ¿será bueno, Señor, que yo sea generoso? ¿Por qué crees que Dios nos está haciendo preguntas el día de hoy? Dios te está haciendo preguntas para hacerte pensar. Dios está haciendo preguntas para despertar nuestro intelecto, para despertar nuestros pensamientos y poder perfilar nuestra vida a su perfecta voluntad. Muchos estamos esperando que Dios nos dé la respuesta tajante, que Dios nos dé la respuesta a nuestro problema, que Dios nos diga literalmente qué es lo que tenemos que hacer. Escucha bien, Dios responde, pero a veces la voz no es clara porque tú no sabes escuchar. ¿Cómo? No sabes cómo responder a lo que Dios te está preguntando. Nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me permites pasar estas situaciones? Nosotros le hacemos preguntas a Dios y Dios te responde. ¿Por qué crees tú?
Hasta pareciera como que le gustan los acertijos al Señor. Pero no es que le gusten en esencia los acertijos. Lo que Él pretende es hacernos pensar. Le gustaba hacer pensar a sus discípulos. Te voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Cuando le tratan de poner a prueba al Señor Jesús, vienen con una pregunta para Él, con una moneda. Y le preguntan: Señor, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que entregar nuestros diezmos en el templo. Pero los romanos dicen que tenemos que pagar nuestros impuestos. ¿Tú qué dices? Y él le responde con una pregunta. Dice: ¿quién está en la cara de la moneda? El César. Hizo una pregunta. ¿Para qué hizo la pregunta? ¿Para hacerles qué? Pensar. Tal vez el día de hoy necesitamos acercarnos con una actitud correcta para saber responder a las preguntas del Señor, para saber responder a las preguntas que Él nos está haciendo, porque Dios hoy nos está haciendo preguntas. La siguiente situación por la cual el Señor nos hace preguntas es que Dios nos hace preguntas para hacernos hablar. Dios está haciendo preguntas para que nosotros hablemos. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 16, dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, les hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fíjate, primero hace la pregunta para hacerlos pensar. ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, pues dicen que eres un profeta, que eres un maestro. Los hizo pensar, pero también les hace la pregunta para hacerlos hablar. Entonces pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Dios nos hace preguntas porque quiere que declaremos que Él es el Señor, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo, que por medio de Él hay esperanza. Por eso Dios nos está haciendo preguntas. El cristianismo es personal, pero no es privado. Porque algunos confunden eso. No, es que la relación que yo tengo con mi Cristo. Sí, la relación que tú tienes con Dios es personal, pero tu relación con Cristo no es privada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Declarar que Jesús es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, que por medio de Él hay esperanza, que tenemos una visión, que tenemos un propósito. Es momento de declararlo. Escucha bien esto. Más que declararlo, creo que es tiempo de vivirlo. Porque muchos pueden decir que son cristianos y no vivir como cristianos. Entonces creo que Dios está haciendo preguntas para hacernos pensar, pero también Dios está haciendo preguntas para hacernos hablar, para que podamos declarar con nuestras acciones que Jesucristo es el Señor. Ahora, no se trata de lo que hacía un compañero del trabajo hace algunos años. Yo tenía un compañero del trabajo que él era cristianoide. Yo les he explicado lo que es un cristianoide. Un cristianoide es aquella persona que cree que cuando acepta a Cristo en su corazón debe de cambiar hasta su forma de hablar, ser más profundo. A los hombres llamarlos varón y a las mujeres llamarlas siervas. Yo tenía un compañero del trabajo que era así. Era un cristianoide. Y la oficina donde trabajábamos, específicamente en el cubículo donde yo estaba, bueno, en esa oficina existían 4 cubículos para poder atender a clientes. Cuando hacía frío, porque trabajaba en la zona de Toluca, literalmente hacía mucho frío.
Entonces a veces trabajábamos a puerta cerrada, pero poníamos un letrero que decía abierto, pase usted, ¿no? Entonces cuando él llegaba, ¿saben qué era lo que hacía? Abría la puerta con violencia y la azotaba. ¡Pah! De verdad nos brincabas, ¿no? Y empezaba con los clientes. Di que Jesús es el Señor, di que Cristo es el Señor. Deberías de ver la cara del cliente así. Dilo, gritaba, porque la palabra de Dios dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se postrará ante él. Dilo, ¿no? Dilo. Y el cliente, Jesús es el Señor. Una cara de pánico de la gente. Yo tuve que hablar con él y decirle, bro, no, o sea, predicar el evangelio no es obligar a la gente. Predicar el evangelio es invitar a la gente a vivir como tú vives. Ahora, les voy a decir algo que es muy triste. Esta persona era la menos productiva en toda la oficina. Entonces yo le decía, no se trata solamente de lo que dices, sino que se trata de lo que haces. Puedes aparentar mucha santidad, pero tu productividad deja mucho que desear. La gente no quiere ser como tú. Entonces Dios le está haciendo preguntas a las personas. ¿Para qué? Para hacernos pensar, pero también para hacernos hablar, para poder declarar que Jesús es el Señor de una manera natural, de una manera auténtica y una manera genuina. Yo tengo una pregunta, porque Dios hace preguntas, no soy Dios, pero el pastor tiene una pregunta para ti. ¿Por qué crees que Dios te trajo el día de hoy? ¿Crees que fue casualidad? ¿Crees que fueron tus padres obligándote a venir a la iglesia, como lo hacían conmigo cuando era adolescente? ¿No será que Dios tiene un propósito para tu vida y el día de hoy te está preguntando, hijo, ¿me amas? Porque te digo, lo natural es que nosotros le hagamos preguntas a Dios y nunca pensamos en las preguntas que Él nos hace a nosotros. Tal vez una buena pregunta que te podrías hacer el día de hoy es, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me trajo? ¿Por qué me rompí la pierna? ¿Por qué Lepra está a punto de embargarme? ¿Por qué mi esposa no me ama? Son buenas preguntas, ¿no crees? Ahora, tu esposa yo creo que sí te ama, lo que pasa es que tú necesitas cambiar, ¿no? ¿Por qué Dios me trajo? Porque Dios quiere hacerte pensar, pero también Dios quiere hacerte hablar. Ahora, la siguiente cosa por la que Dios hace preguntas, Dios hace preguntas para hacernos actuar. ¿Por qué? Porque las preguntas demandan acción. Toda pregunta que Dios está haciendo quiere que detone en actuación, si no solamente son palabras. Entonces fíjate cómo ha sido progresivo la razón por la cual Dios hace preguntas. Dios nos hace preguntas, aunque Él lo sabe todo. Dios hace preguntas para iluminarnos, para instruirnos. Dios hace preguntas para hacernos pensar. Dios hace preguntas para hacernos hablar. Pero también Dios hace preguntas para hacernos actuar, porque las preguntas demandan acción. Mateo capítulo 18, versículo del 32 al 33, lo vuelvo a repetir. Mateo 18, del 32 al 33, dice lo siguiente: entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. Muchos nos acercamos a Dios pidiéndole un milagro y Dios nos concede lo que le pedimos y a veces nos olvidamos de Él. Y aquí viene la pregunta: ¿no deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? El pasaje nos está hablando en un trasfondo de un rey al cual uno de sus siervos les debía dinero, mucho dinero. Entonces el rey le dice: te voy a perdonar la deuda, porque él se lo pidió. Por favor, perdóname la deuda. Y él dice: perfecto, te voy a perdonar la deuda. Y esta persona que se le perdonó mucho, en lugar de perdonar a los que le debían a él, lo que hizo fue
y les cobró la deuda y los acusó para que los metieran en la cárcel a los deudores. Entonces cuando el rey se entera, dice: ¿no deberías de haber hecho tú lo mismo? Le está hablando de acción. Dios está haciendo preguntas el día de hoy porque demanda acción de parte de nosotros. Dios hoy te pregunta todo. Bueno, Dios te dice y te pregunta, chécate, todo lo que tienes yo te lo di. Primera pregunta: ¿por qué te has quejado de lo que te estoy dando? Segunda pregunta que Dios te hace: ¿por qué no has sido un buen administrador? Y creo que la tercera y la pregunta más importante es: ¿qué estás haciendo con lo que te di? Porque Dios nos hace preguntas, porque demanda acción de parte de nosotros. Escucha bien esto, tal vez nada más estás pensando en las cosas materiales. Dios te dio una familia. ¿Qué estás haciendo con tu familia? Juan capítulo 6, versículos del 65 al 67. Dice lo siguiente: entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Mucha gente empezó a abandonar a Jesús cuando escucharon las declaraciones que nadie puede venir al Padre si no es por medio del Padre, si el Padre no lo revela. Muchos empezaron a alejar. Jesús le predicaba a multitudes y empezaron a quedarse pocas personas. Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también van a irse? ¿Ustedes también van a marcharse? Yo entiendo esto. Dios nos hace preguntas porque espera una respuesta de nuestra parte. Hoy Dios te trajo, escúchalo bien, porque te ama. Hoy Dios te trajo porque tú eres muy, no solamente especial, eres muy especial para Él. Y Él te está preguntando: ¿vas a quedarte y plantarte en la casa? Cuando plantamos Gracia Incontenible en el año 2020 y estamos a punto de cumplir 3 años, realmente Gracia Incontenible no nació en el 2020, y te voy a explicar por qué. Gracia Incontenible nació desde antes de la fundación del mundo, porque Dios ya sabía que iba a nacer en el 2020. Esto no es mi idea, de hecho yo no quería. De verdad, les estoy siendo honesto, cuando nos dijeron que teníamos que pastorear, cuando nos hicieron un llamado al pastorado, mi respuesta fue: no, Señor, yo no quiero, elige cualquier otro. Y hoy que veo que Dios está haciendo preguntas, mi respuesta para el Señor siempre debería de ser sí y amén. Pero mi respuesta fue: no, Señor, no quiero. En aquel entonces tenía 20 años y dije: no quiero. Y me puedo imaginar al Señor diciendo: no sabes cómo lo voy a hacer, pero yo lo haré. No, y no se ve, yeah. Me fui a vivir a la ciudad de Toluca y yo pensé que iba a vivir en Toluca hasta el final de mis días. De verdad, o sea, la gente de hecho me preguntaba: pastor, bueno, no me decían pastor, me decían: Ryan, ¿regresarías a vivir a la Ciudad de México? Porque tú eres testigo. ¿Cuál era la respuesta? Jamás. Jamás. Me decían: oye, si Dios te llamara a aclarar vacaciones a Roma, menos. O sea, si Dios está jamás, menos de jamás. Entonces yo decía: yo voy a morir en Toluca. Yo decía esto: Dios me llevó a Toluca, por lo que Él me llevó, ahí me voy a quedar. Pero yo no sabía que Dios iba a mover absolutamente todas las cosas y iba a decir: te lo sigo.
es tiempo de ir a Tlalpan. Sí, Dios, ¿quieres que te diga algo? Puedes argumentar todo lo que quieras con Dios, pero Dios siempre va a ganar el argumento. Siempre. Pelean. En mi caso fueron, creo que 15 años de pelear el argumento. Y Dios, ahora, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque cuando nos surgen como pastores en el año 2019, como pastores ya como tal, no como parte del equipo pastoral, en el 2019 oraron por nosotros para ungirnos como pastores. La pregunta es, ¿por qué Dios nos está levantando como pastores? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está aconteciendo esto? Y entonces mi esposa empezó a decir, responde al llamado de Dios. Yo le decía, no estoy seguro, pero ¿sabes? No entendía que no era el llamado que Dios estaba haciendo a través de mi esposa. El llamado era directamente de Él. Y Dios decía, Laya, es tiempo. Y fíjense, ya saben, ¿no? Entramos en el modo espiritualoides. Y en diciembre del 2019, nosotros, mi esposa y yo oramos y dijimos que sea como un parto. ¿Te acuerdas? 9 meses para plantar la iglesia. Chécate, fueron mis palabras. 9 meses para plantar la iglesia. Estamos hablando de diciembre del 2019. O sea, para septiembre del 2020 planeamos plantar la iglesia. Y entonces empezamos a echarle los kilos, las ganas. ¿Y qué creen? En marzo llega la pandemia. Y yo dije, no, Señor, yo sé que no era tu idea. Yo me emocioné. Entonces yo dije a mi esposa, yo creo que lo de plantar la iglesia en septiembre del 2020 se va a posponer. Yo se lo dije a ella y me dijo, ¿por qué? Dije, porque estamos en pandemia. Dije, y eran 9 meses para planear todo lo necesario para poder llegar al cumplimiento de plantar la iglesia. Y mi esposa me dijo, es que no es entendido, que no es lo que tú haces, es lo que Dios va a hacer. Y yo dije, ay, mujer, es que tienes mucha fe, pero también se necesita dinero. No teníamos nada, no teníamos sillas, no teníamos audio, ¿te acuerdas? No había nada, nada. No había proyectores, se cerró la iglesia. O sea, no había forma de la que pudiéramos recabar recursos para poder aperturar a 50 libres. Nada, no teníamos nada. Y entonces, yo no sabía que ella seguía orando por septiembre. Entonces llegó un día, en plena pandemia, y me dice, empecé a ver locales. Y digo, ¿para qué? Pues para la iglesia. Digo, pero ¿y con qué nos vamos a pagar? Mira, tenemos -0. ¿Con qué vamos a pagar? No tenemos nada. Y ella me decía, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Y yo decía, Dios mío, gloria a Dios porque le diste fe a ella, ¿no? Bueno, yo dije, bueno, Señor, abrí un poco mi panorama y dije, está bien, Señor, si es tu voluntad que plantemos la iglesia. Y empezamos a ver locales, algunos de ustedes nos acompañaron a ver algunos, fuimos a la colonia La Habana. Me acuerdo que había ahí una bodega bien chiquitita, de hecho esa bodega era como esa parte y esa parte nada más chiquita, ¿no? Fuimos a ver otra bodega un poquito más chiquita allá por Zapotitlán, que era literalmente como nada más eso, pero éramos poca gente, éramos promedio de 15 personas. Entonces dijimos, está bien, ¿no? 15, empezamos ahí, que Dios nos vaya dando recursos para ir creciendo. Ahora, el punto es, lugar que veíamos, lugar carísimo, ¿eh? O sea, íbamos a una bodega y así estuviera chiquitito, ¿cuánto quiere? No, pues 15,000 pesos, 20,000 pesos, ¿no? Me acuerdo que fuimos a una bodega, más o menos a la altura de la Nopalera, querían 60,000 pesos por ella. Y me dice, pero para hacer para la iglesia se la podemos dar 50. Y yo, sí, venga, hablamos.
de aquí, amplio, sin techo. Y dijimos, pues ponemos unas lonas, a esa vez me acompañaste a él a verlo, ponemos unas lonas, ¿no? Y aquí empezamos. Por ese lugar querían 10,000 y yo dije, eso va a ser, es para lo único que me alcanza, 10,000 es lo que yo puedo pagar, ¿no? Y mi esposa entra a Marketplace de Facebook. Sí, los pastores también tenemos Facebook. Entonces mi esposa entró a Marketplace y vio, se renta salón Colonia Santa Cecilia. Y venimos a este salón. Y yo entré al lugar y la verdad es que está bonito, muy bonito. Comparado con todo lo que habíamos visto, era hermoso. Digo, es hermoso, ¿no? Pero yo entré y no miento, así como entré dije, sí está bonito, bueno, Dios le bendiga, hasta luego. Porque yo dije, no nos va a alcanzar. Y mi esposa, ¿no? ¿A dónde vas? Me acuerdo que me agarró la mano y le preguntamos a la dueña de este lugar, oye, ¿cuánto cobra? Chéquense. Y dice, cobro 6,000 pesos por 8 horas. 6,000 pesos por 8 horas. El puro salón, 8,000 pesos si quieren mesas, sillas. Y entonces mi esposa le pregunta, ¿y me lo podría rentar todo el mes? Y la señora dice, ¿lo va a querer con meseros? Me acuerdo mucho de eso. ¿Lo va a querer con meseros? Y mi esposa, no, o sea, yo quiero que usted me rente el salón no por 8 horas un día, quiero que me lo rente todo el mes, los 4 domingos. Y le dice mi esposa, es que es para una iglesia. Y dice ella, sí hemos tenido reuniones de iglesia. Y mi esposa le dice, no señora, quiero que usted me dé las llaves del local y yo pagarle una renta mensual. Pero yo me hice cuentas y dije, mira, si lo renta 6,000 pesos por 8 horas, ¿cuánto crees que va a querer? Por todo el mes, ¿no? Yo le dije a mi esposa, fácil. Si yo fuera el dueño le pediría unos 35. Estoy haciendo un descuento. Y entonces mi esposa se baja las escaleras y dice esto, nunca se me olvida, Señor, si es tu voluntad que la señora me llame y que me dé un precio que nosotros podamos pagar como iglesia. Y yo, ay, hasta crees que nos va a marcar. Eso fue un jueves. Me acuerdo que le marcó el viernes bien temprano en la mañana. Y entonces me dice, ¿quién sabe qué? No sé quién es este número. Y contesta y me dice, la señora del salón. Y yo estuve, pero mejor tiene un montón de lana, ¿no? Y me dice, señora, ¿nos podemos ver en la tarde para platicar el costo? Y yo venía con una mala actitud para hacer que me estuve diciendo, ay, nada más vamos a perder el tiempo, ni vamos a tener para pagarlo, ¿no? Bueno, llegamos ese viernes en la tarde y dice, mira, ya lo estuve platicando con el contador y nunca hemos hecho esto. Pero se los vamos a rentar a ustedes por 15,000 pesos. ¿Te acuerdas? Dice, pero es para una iglesia, ¿verdad? Estoy hablando de hace casi 3 años. Dice, se los dejo en 12. La cosa es que ni siquiera tenía 12. ¿No? Y entonces hablamos con los que estábamos en ese momento plantando la iglesia y venimos un domingo, ¿se acuerdan? De la tarde-noche. Y fue increíble. Porque me acuerdo que éramos como 15 personas y así empezaron a decir, no, mira, aquí ponemos la plataforma, ahí los proyectores. Alguien empieza a decir, miren, aquí de este lado podemos vender algo. Y les digo, pero miren, no tenemos el dinero, no tenemos instrumentos, no tenemos audio, no tenemos sillas. Eso fue en el mes de agosto, a principios de agosto. Bueno, en 15 días se armó todo. Me hablan y dicen, oye, ¿que estás plantando iglesias? ¿Que estás plantando una iglesia? Y yo decía, tengo 100 sillas para ti. Yo, wow, ¿no? Y alguien dice, yo puedo donar esto, puedo donar el otro, puedo donar aquello. Y en un mes
se armó para que nosotros abriéramos en septiembre del 2020 en plena pandemia. No, ese motivo de gozo, ¿no? Estoy contando esto porque Dios estaba haciendo una pregunta y mi respuesta, ¿sabes cuál era? Que no se puede. Yo estaba diciendo no se puede. De hecho te digo algo, hicimos las cuentas de cuánto dinero necesitábamos y dijimos necesitamos 300,000 pesos para lo que queremos hacer en la iglesia: audio, instrumentos, computadoras, proyectores, sillas. Hicimos un presupuesto de 300,000 pesos, ¿te acuerdas? Pues no llegaron los 300,000 pesos, pero llegaron los proyectores, la plataforma, los instrumentos, el audio, las sillas, la mesa. O sea, Dios me dijo, ok, ese es tu problema, ahí te va. ¿Qué vas a hacer? Y de verdad me sentí acorralado por Dios y dije, está bien, Padre, lo que tú digas, lo que tú quieras. Tal vez Dios te estaba acorralando. ¿Cómo? Tal vez te acorraló por un accidente, tal vez te acorraló por una enfermedad. Ya me rompí a ver chat y eso así. Lo de la pata no lo dije por libro. Está en mis notas, digo, ¿cómo decirlo? ¿No? Tal vez Dios te acorraló con problemas financieros. Y tu respuesta es, no sé, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero ahí te va. Y quiero que entiendas esto. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. En la versión El Mensaje. Dios hizo una pregunta y dice, gracia incontenible, los estoy llamando a edificar una casa. ¿Cuál es su respuesta? Y Dios nos dice lo siguiente: Dios está construyendo una casa. ¿Quién la está construyendo? Dios. Él nos está usando a todos en lo que Él está construyendo. ¿A quién está utilizando? Independientemente de cómo llegaste aquí. A Dios no le interesa tu pasado, no le interesa qué tan pecador eres. ¿Sabes qué le interesa a Dios? Tu vida el día de hoy para transformar tu futuro. Dice, Él usó a los apóstoles y profetas para el fundamento, y ahora Él está usándote a ti, poniendo ladrillo por ladrillo, piedra por piedra, con Jesucristo como la piedra angular que sostiene todas las partes juntas. Pregunta, ¿a quién está utilizando? No nada más al pastor, porque muchos piensan que la iglesia es chamba del pastor. No tengo el honor de pastorear esta iglesia, pero el trabajo es como juntos. Dios te trajo porque quiere construir a tu lado. Tú eres especial y le puedes inyectar algo especial a la iglesia. Pastor, pero soy bien chillón. A Dios le gustan los chillones. Yo soy de esos también. Y quiero terminar leyéndote una declaración de fe cuando estamos poniendo toda la decoración de la iglesia. Esta no es nuestra visión. Es algo que mi esposa y yo notamos de lo que veíamos, de lo que estaba por suceder. Todavía no plantábamos gracia incontenible. Literalmente eso lo escribimos en el 2019. Y esto es lo que escribimos. Literal, nada más lo copié y lo pegué. El Señor nos trajo a este lugar para que nos unamos y junto con Él construyamos una casa. Cada uno en diferente área, pero trabajando para el mismo propósito: edificar el reino de Dios en este mundo. La iglesia que vemos es una iglesia de influencia que transforma el mundo y restaura al necesitado. Vemos una iglesia que está constantemente llena de pecadores arrepentidos que responden al llamado de Cristo a la salvación. La iglesia que vemos tiene un mensaje tan claro
que las vidas son cambiadas y restauradas para siempre. Además, el propósito y potencial de ellas se cumple a través del poder de su palabra. Dios te trajo para que construyamos juntos. Dios te trajo no para cumplir el propósito de un lugar. Dios te trajo para cumplir su propósito en nuestras vidas. Juntos somos mejores. Juntos somos más fuertes. Juntos vamos a alcanzar a Clama para Cristo, a la Ciudad de México. Hoy tenemos una reunión, pero esta iglesia va a tener dos, no tres, va a tener múltiples reuniones, múltiples ocasiones. Vamos a predicar el evangelio, vamos a llegar a quien no hemos llegado. ¿A quién va a utilizar el Señor? A ti y a ti. Este es nuestro tiempo, iglesia. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios.